Buenas noches, estamos entonces en una sesión más de este ciclo Ciencia, Tecnología y Sociedad con una invitada muy especial, es la doctora Isabel Montoya Piedra, que es bióloga, ha estudiado en la Ricardo Palma, la Cayetano Heredia y su posgrado, su doctorado lo hizo en la Universidad de Cambridge, en Reino Unido. De regreso al Perú, inició rápidamente en una actividad empresarial. Ahora es gerente de la empresa BioLinks, que se dedica a una serie de actividades que ella misma la explica. Ella tiene varios premios en su haber. Creo que el más importante de estos es el que obtuvo en Estados Unidos por esta asociación de países, la APEC, como una mujer innovadora, como que un grupo de países del Asia-Pacífico la seleccionó, la escogió para dar un reconocimiento. De modo que ella sabe de lo que va a hablar. El tema es precisamente un científico tendrá que limitarse a ser un investigador de laboratorio, buscar trabajo, o también puede crear empresa. Y ella escogió este segundo camino y es muy exitosa. Además tiene varios proyectos con el GINSI y otras empresas que, en fin, sería muy largo explicar, pero hay que ahorrar el tiempo para que ella misma nos explique todo lo que ha hecho. Isabel. Permítame agradecerle al doctor Modesto Montoya. Vamos a hacer nuestro árbol filogenético para ver de dónde viene nuestro parentesco. Aún no determinado, por cierto. Es un placer estar acá y hablarles como de científica. Me lancé a ser una empresaria con más de 16 años teniendo esta empresa. La siguiente, por favor, espero que no esté así desordenado, si no voy a pedir disculpas. Bueno, como dijo el doctor Modesto Montoya, es cierto, hice mi licenciatura en la Universidad Cayetano Heredia, la maestría en Cayetano Heredia, el bachiller en la Ricardo Palma. Estaba haciendo mi doctorado a Concitec, a quien le doy mi más profundo agradecimiento. Y cuando estaba haciendo el doctorado, pues la situación económica estaba difícil. Eran los años 89, no sé, parece por los rostros de ustedes que todavía no sé si habían nacido. Pero el caso es que era una circunstancias económicamente hablando terribles. 89 era un 4000% de inflación. Trabajaba para el Estado, para el Instituto Nacional de Salud. Mi salario no era ni $50. Pero con muchas ganas de querer salir adelante, escribí una beca a la Organización Mundial de la Salud. Postulé a la Universidad de Cambridge con mucho temor. Lo hice pensando como quien dice, pero no va a ser la primera vez que postulo. Además, yo si he postulado a beca, pues creo que acá tienen una representación del número de becas a que he postulado y que he viajado a congresos, seminarios, con las pasantías. Y es así que en el año 89, en enero del 89, casi un año antes del Fuji Shock, me fui en el periodo desgraciado del Alan García. Y bueno, me fui con muchas ansias de poder aprender y sobre todo un poco disminuida. Me iba de Perú a
a Inglaterra, el Reino Unido, me habrán enseñado bien o de repente lo que he aprendido no es suficiente, es un país desarrollado y todos los temores que uno tiene y que supongo lo tienen ustedes ahora. Y lo que les vengo a decir también es, eliminen ese tipo de temores. Cuando ustedes viajan, se van a ir a capacitar y muchas veces la sorpresa es que ustedes van llevando conocimientos que otros no lo han visto porque de repente era muy obvio, de repente porque sencillamente no tienen la creatividad que tienen los peruanos, que tenemos los peruanos. Esa creatividad que allá se malogra una máquina y lo botan. Y ustedes pueden ver por las calles, las lavadoras, las cocinas, las refrigeradoras, ¿para qué las van a reparar? El costo de la persona, del personal técnico que va a ir a reparar es tan alto que mejor te compras otra y te sale más barato. Entonces, hay cosas que evidentemente yo también decía, bueno, mi formación no ha sido de repente tan buena como yo hubiera. No es así, no es así. Lo que pasa es que ellos tienen otras oportunidades muy diferentes a las que nosotros tenemos. Llego en el momento de internet, en el cual, claro, yo había comprado mi internet, mi máquina, mi computadora, pero recién estaba tratando de aprender y allá, sin embargo, pues era todo una locura. Allá no habían las IBM, las máquinas compatibles con IBM, allá es todo Mac. Así que poco a poco, con el paso de los meses, de los años que estuve por allá, es que logro obtenerme primero esa seguridad que nuestro conocimiento es tan bueno como el de ellos. La única diferencia es que, claro, yo necesitaba un reactivo, yo no tenía que hacer una cotización, no tenía que pedir una autorización y esperar los meses que se esperan acá en el Perú. Al día siguiente ya estaba, lo pagaba después. O sea, unas opciones de libros, de literatura, toda gratuita. Entonces era fácil para ellos, el más bien no usar este tipo de opciones, de probabilidades que le dan, en verdad es dejarlas de usar. Es en el año 94 cuando regreso ya de Cambridge, ya con el grado de PhD. Cuando yo estuve allá, algo que quería destacar es que ya habían parques tecnológicos en el cual había científicos, los cuales estaban en oficinas brindando los servicios a los empresarios. Y que, por otro lado, lo que me llamaba la atención es que ya biólogos, que en nuestro país los biólogos no son tan bien vistos porque consideran que son de repente una carrera que no es tan importante como en verdad lo es, y estoy seguro que las carreras de ustedes también son más importantes de lo que desgraciadamente aún no se le está dando la importancia. Entonces, mi mira al regresar a Perú era poner una empresa. ¿En qué? No sabía. Solamente sabía cuál es mi valor agregado, el ADN. Entonces, si voy a poner una empresa, va a ser en ADN. ¿En qué? No lo sé. ¿En qué querían las personas? Pero yo ponía mi empresa. Pero además, el anterior sí, me vine con dos proyectos científicos. Uno de la Organización Mundial de la Salud y otro proyecto de la Unión Europea, en la cual evidentemente aseguré mi salario por 2 años. No porque no sabía qué iba a pasar al regresar. Por cierto, yo trabajaba en el Instituto Nacional de Salud, pero haber estado tantos años fuera, evidentemente ya está, de repente ya no tenía ni plaza para continuar.
Y me vine a Cayetano Heredia, luego me llaman el INS, acudo, voy, pero al regresar, bueno, ya uno viene con un grado adicional, ¿no? Bueno, no me aumentaron cuando tuve el grado de maestría, entonces cuando ya tenga mi grado de doctor, de PhD, pues ya mi salario va a aumentar y voy a trabajar haciendo la tecnología del ADN, que es lo que a mí me gusta. No, mi grado de nada sirvió y mi salario era el mismo. Yo provengo de una familia igual que la de ustedes. Mi padre, que lo tengo acá presente, comerciante, mi madre también. Por lo tanto, yo no provengo de una familia de la clase A ni B, sino de la clase C. Y le puse mucho empeño, porque además, lo que mi mamá, mi papá siempre me decía, ¿hasta cuándo vas a estudiar? No, mamá, tengo que sacar otro grado más. Pero Isabel, si ya tienes el bachiller, ya tienes la licenciatura, no sé para qué la maestría. Mamá, necesito yo la maestría. Ok, la maestría. Y luego, ¿que te vas a ir a hacer un doctorado? ¿Para qué si ya tienes tantos grados, Isabel? Ay, mamá, porque yo quiero aprender más, sé que puedo aprender más. Y por otro lado, tu salario, el mismo, mami, no te preocupes, hija, las cosas son así, pero yo no, yo decía, no es justo. He invertido mis años de estudios, si ustedes lo suman grado a grado, aquí en el Perú son muy largos, hacer una tesis, en mi área, de repente también en la de ustedes. Entonces yo no puedo estar esperando hasta que mi salario siga el mismo. Yo creo que si mi familia es de pocos recursos, encima me voy a dar el lujo de solo estudiar, y cuándo va a venir un poco el reconocimiento hacia mi padre, mi madre, mi familia. Entonces no, yo tengo que poner una empresa. Ya había pasado un año, yo vine en el 94, y ahí sí, en verdad, ya estaba yo desesperada. ¿Conoces al doctor Jorge Arévalo, profesor de la Universidad Cayetano Heredia? Le digo, Jorge, por favor, tengo acá 15 tesistas. Tengo proyectos, te dejo los proyectos a tu cargo, te dejo a mis tesistas, cada uno ya tiene una tesis y yo me voy. Entonces, Jorge, el doctor Arévalo me dijo, pero Isabel, ¿a dónde te vas a ir? Le digo, voy a poner mi empresa. Y me dice, pues yo también quiero ser parte de tu empresa. Pero le digo, ni siquiera te he dicho en qué voy a poner la empresa y tú quieres estar en mi empresa. No importa, Isabel, yo también quiero ser parte de tu empresa. Bueno, le digo, está bien, no tengo ningún problema. Y me dice, ¿y en qué la vas a poner tu empresa? ¿Ya la has pensado? Sí, ya la tengo pensado, va a ser en ADN. Perfecto, Isabel, o sea, dos neófitos, dos científicos que no conocíamos nada más que la parte científica y que nuestro lenguaje científico era nuestro primer error que cometíamos cada vez que íbamos a entrevistarnos con las empresas. Siguiente. Bueno, 1995, al año siguiente de mi venida, formamos la empresa. A mi regreso ya el país estaba saliendo de una crisis económica muy dura, mucho pesimismo, incertidumbre. O sea, yo veía, claro, yo venía, como se dice, entusiasta. Había estado allá becada, por cierto. Entonces me habían becado para todo, ¿no? El colegio se encargaba de mi vida social, en fin. Pero yo veía los rostros a mi alrededor y mucho pesimismo. Pero yo ahí toda, como se dice, hecho un bólido por tratar de hacer algo nuevo, ¿no?
tomamos la decisión con el doctor Arévalo y posteriormente con el doctor Martín López, quien se encuentra fuera del país más de 10 años. La primera decisión que tomamos es ser una empresa formal desde el primer día que abrimos nuestra empresa. Y lo único que sabíamos era que íbamos a brindar servicios usando la tecnología del ADN. Y sobre todo cumplir con SUNAT. Esos fueron nuestros objetivos mínimos que nos pusimos. Siguiente, por favor. Bueno, formamos un directorio. Por votación sacamos que el doctor Arévalo sea el presidente del directorio. Bueno, Isabel iba a ser la gerente general, la representante legal, y yo dije, yo tengo que ser la directora científica porque de todas maneras voy a seguir haciendo investigación. Así que Isabel pidió, ahí está su directora científica. Y Martín López, el director científico. Siguiente. Entonces, bueno, cuando a mí me dijeron representante legal, ¿qué será eso? ¿Qué más voy a perder? Bueno, me emprendí y no sabría que a mi firma podía pedir lo que quería, pero si no lo pagaba, me embargaban a mi casa, a mi auto, todo lo que tenía. Eso es ser representante legal. La próxima vez que ustedes vayan a asumir ese cargo, tengan en conciencia eso. Yo me dijeron, sí, yo puedo, yo lo hago, estoy segura. ¿Cuáles eran nuestras fortalezas de esos años? El entusiasmo, que eso es lo que hasta el momento continúa y lo que debe de quedar durante todos los momentos difíciles que pasamos. Era también cierto que los dueños, los accionistas de la empresa, éramos científicos reconocidos. Teníamos publicaciones internacionales, éramos las primeras personas en trabajar con la tecnología del ADN en el Perú. Y creo que en el medio científico nos conocíamos, pero claro, éramos reconocidos, pero en el medio científico, no en el medio empresarial. Pero nosotros estábamos ahí, no vamos a seguir adelante. Lo primero que acordamos, ¿para qué vamos a comprar kits? Los kits solucionan, pero son muy caros. Y si nosotros tenemos la tecnología, lo que vamos a hacer es hacer todo, como se dice, hecho en casa. Somos científicos, sabemos cómo más bien preparar este tipo de buffers, de reactivos y más bien disminuir los costos. No sabíamos en qué, pero ya estábamos nosotros haciendo en qué lo íbamos a implementar. Lo único que sabíamos que era nuestra fortaleza es que íbamos a hacer un laboratorio pionero, el único laboratorio que íbamos a trabajar con la tecnología del ADN en Perú. En 1995 todavía no había ni un laboratorio que estuviera trabajando con ADN en ninguna otra institución. Siguiente. Nuestra misión desde que nos fundamos fue el brindar soluciones a problemas en las áreas de salud y bienestar familiar basadas en el uso de ADN. Y además, aplicar nuestro conocimiento al desarrollo de estrategias innovadoras de la biotecnología, o sea, un lenguaje que nadie lo entendía, pero nosotros estábamos muy seguros que el mensaje que estábamos transmitiendo. Siguiente. Empezamos una búsqueda de oportunidades, y nuevamente es una dosis de entusiasmo, la cual siempre estuvo presente y lo está. Siguiente. En ese momento, me acuerdo mucho, hicimos un póster, claro, más bonito que el que está ahí, pero decíamos, nosotros podemos trabajar con ADN en el área agroindustrial, que esa fue la primera área que queríamos trabajar, agroindustrial. En virología, en entomología, en patología, bacteriología, medio ambiente. Y no nos entendían.
Nosotros decíamos, pues el mensaje está claro, queremos trabajar en estas áreas, biodiversidad, nadie nos entiende, nadie sabía qué era el ADN. Y lo estoy poniendo énfasis porque si ustedes van a abrir su empresa, por favor, el primer error que hay que superar es el lenguaje científico. Nos costó muchísimo el quitar ese lenguaje científico y reemplazarlo por un lenguaje en el cual entendieran lo que queríamos nosotros decir. Ese es el primer error que un científico comete cuando va a poner una empresa. Cree que todo el mundo va a entender nuestras palabras técnicas. Y obviamente mi termómetro era mi familia. Yo a veces les decía, ¿no? A ver, ¿me entienden esto? No, Isabel, ¿me entiende? ¿Cómo que no entiendes? Pero si está bien claro, está bien. ¿Qué palabra no entiendes? Isabel, ¿qué es recombinante? Bueno, te voy a explicar. Isabel, ¿qué es ADN? Veía que no, si mi familia no me entendía, pues algo estaba mal. Pero claro, en ese momento yo no me he dado cuenta. Lo digo ahora porque los años han pasado y porque he tenido una serie de entrevistas y no me entendían. No estaba enviando el mensaje apropiado. Siguiente. Bueno, conforme pasaron los meses, una serie de obstáculos. El primero es de nosotros, un desconocimiento en la parte contable y administrativos. Luego, como no teníamos antecedentes bancarios, no nos daban crédito para comprar equipos. Me decían, ¿usted ha comprado algo a crédito? No, señor, yo iba al banco, ¿no? Yo todo lo compro al contado. No, Messi, ¿cómo sabemos de su manera de pagar, de cómo usted está afrontando sus responsabilidades económicas? Todo al contado. No. Me dice, si desea comprarse un equipo, es mejor que usted vaya primero y se compre un local, un terreno. Eso lo pone usted en una hipoteca y ahí le damos el préstamo. O sea, los bancos nos cerraron las puertas. No encontramos respuesta de los bancos. ¿Qué hicimos en ese momento? Usamos a proveedores. Claro, yo estaba en el cargo de directora general del Centro Nacional de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud, estaba en un cargo alto, daba conferencias, entonces como que el ser gerente para mí en ese sentido me permitió el poder conversar y que ellos apostaran por nosotros. Tocamos varias puertas, con la bendición de Dios, todos me dieron desde un cloruro de sodio hasta el reactivo más difícil y los equipos que necesitábamos. Sin querer queriendo, esta representante legal se endeudó con más de $100.000, que fue nuestra primera compra, que supuestamente hicimos erróneamente las compras más necesitadas. Claro, pero más necesitadas cuando todavía ni siquiera sabíamos a qué nos íbamos a dedicar. Entonces compramos una cabina de flujo laminar. ¿Para qué una cabina de flujo laminar, díganme ustedes? No, pero la compramos por si acaso, ¿no? Uno no sabe en qué va a abrir su negocio, entonces hay que tener los equipos mínimos necesarios. ¿Y por qué? Porque nosotros, el doctor Arevalo y yo, somos científicos que hemos cultivado parásitos. Entonces, los parásitos se cultivan con las cabinas de flujo laminar y nosotros en nuestra mente lo que hacíamos era, veíamos nuestros laboratorios y decíamos, a ver, una relación de los equipos que se necesita. Pero no, pues no seleccionamos los equipos mínimos.
claro que evidentemente en donde sí nos tuvimos que endeudar fueron en una serie de equipos muy necesarios. Por otro lado, yo soy mujer, el doctor Arevalo y Martín hombres, y siempre había el problema, ¿no? Votaciones, los hombres y yo no, o viceversa, yo sí y ellos no. Bueno, había que continuar, pero obtuvimos los equipos con letras. Firmé letras, ustedes no tienen ni idea. Es más, luego cometí el error de firmar letras en blanco. Felizmente que los proveedores que nos atendieron fueron personas decentes, honestas, porque si no, hace rato que no hubiera podido continuar la empresa. Y lo digo esto para que ustedes no cometan estos errores y más bien vayan con conocimiento. Yo hubiera querido recibir este tipo de conversación o discusión que vamos a tener, en el cual evidentemente, carambas, entonces hay que ver este tipo de conocimiento y evitar este problema. Pero como les dije, mi padre era comerciante. Y cuando él estaba en su dieta, yo decía, yo, comerciante, nunca. Mira, Isabel vende un caramelo. No, papá, tengo que estudiar. Y de pronto me convierto en una comerciante mayor, una empresaria, que es lo mismo que una comerciante. Al final, tanto que decía, no, pero parece que el ADN de mi padre lo he heredado. Y acá viene uno de los problemas que hasta ahora lo tenemos, pero en ese momento mucho más difícil, hace más de 16 años, al ser una institución pionera, había un desconocimiento de la tecnología del ADN y sus aplicaciones. Ahora por lo menos ADN lo pasan problemas por las novelas y ya la gente sabe del ADN, pero también las personas, tú les dices ADN y en el Perú ADN es sinónimo de paternidad. Y yo le digo, yo hago estos análisis, no, ADN solo es para paternidad, me discuten, ¿ah? Entonces, es un problema que todavía tengo yo que seguir dando conferencias, que seguir un poco, darle mayor conocimiento a las personas, porque hay áreas, estoy segura que la de ustedes también son del área de física, ¿no es esto? Química y matemáticas. Perfecto, entonces estoy seguro que como líderes de esta nueva generación van a traer nueva tecnología, nuevos conocimientos, y es difícil que nos entiendan, pero la única manera es estar allí en continua capacitación y formación. Entonces, ¿qué costó una inversión económica en informar que nuestros servicios lo hacíamos en el Perú? Una inversión que no la hicimos, porque claro, con la deuda que yo había asumido, que habíamos asumido, en verdad era un capital, primero que no teníamos, porque empezamos la empresa con 1000 acciones, 1000 soles, entonces pues era una empresa que capital líquido no tenía. Entonces el error que cometimos fue no invertir en publicidad, no invertir en marketing, para poder, es por eso que muchas personas de repente acá todavía no sabrán qué es BioLink, y si conocen de BioLink es porque han estado en un caso de paternidad, que es la única manera que creen que BioLink hace eso, lo cual no es así, pero sigamos. Entonces,
es muy necesario aperturar mercados. Claro, hay algunos mercados, como por ejemplo el de ropa, que bueno, no se necesita hacer tanta publicidad más que de repente una marca, en fin, pero todo el mundo sabe el concepto de lo que es tela, de lo que es un pantalón, de lo que es una blusa. Pero hablar de tecnología como la de ustedes o como la mía ya es otra cosa. Siguiente. Y claro, inicialmente nosotros, no en mente, buscábamos a nuestros posibles clientes. ¿Cómo lo hacíamos? Todavía no sabíamos en qué íbamos a trabajar. Claro que para esto debo de ser honesta y decir que casi desde que regresé tenía un primo que lastimosamente falleció, mi primo Jorge Latorre. Él trabajaba en el Poder Judicial, él era abogado, mi hermano estaba allí haciendo sus prácticas. Están cobrando por hacer la prueba de ADN para paternidad $4.000 usando la tecnología del ADN. Isabel, ¿por qué no te mandas a hacer eso? Los jueces, ay, no, ese es un problema. ¿Cómo altera el Poder Judicial? No, Isabel. Bueno, yo no le daba, yo estaba, mi idea centrada era agroindustria. Esa era la fijación de Jorge y mía, agroindustria. Entonces, pero bueno, los meses fueron pasando. ¿Y qué hacíamos? Conferencias en laboratorios clínicos. Pensábamos que de repente los laboratorios clínicos que hacían análisis no podían ayudarnos a hacer un convenio, un contrato, ¿no? Pero tocamos la gran mayoría de laboratorios líderes. No estaban interesados. Bueno, me acuerdo mucho que asistimos a un congreso científico de parasitología, donde hay profesores y estudiantes. ¿Ustedes creen que allí iba a haber yo clientes? En estudiantes jóvenes como ustedes, que están tratando de salir adelante, que más bien están con toda la creatividad, y yo ofreciéndoles en un congreso de parasitología en Trujillo para poder venderles un servicio en ADN. Habíamos hecho nuestro póster y todo, ¿no? Trípticos, ¿no? Que más bien me acuerdo mucho algo, pero bueno, lo están grabando el doctor Arevalo y yo estábamos, ¿no?, en un escritorio esperando que salgan los alumnos de la sala de conferencias, pues, ¿no? Y estar ahí, pero habíamos dicho, no, Isabel, hay que darle solamente los trípticos a las personas que tú veas el perfil, más o menos, ¿no?, que pueden querer nuestro servicio. No hemos definido ni cuál era el perfil, pero ya estábamos ahí. Por supuesto, nosotros ahí estábamos atentos. Cuando en eso salían la avalancha de los estudiantes y nosotros, yo había adornado todo, pues, ¿no?, los trípticos, había puesto una serie de cosas. Cuando en eso el doctor Arevalo escondió todos los trípticos porque todos eran jóvenes y ninguno iba a contratarnos. Entonces todo el mundo nos preguntaba, ¿y ustedes qué vienen acá al Congreso a presentar? No, solamente queremos decirle la tecnología. ¿Y qué es eso? Entonces hay que buscar bien cuál es tu cliente target, pero no en los sitios equivocados. En un congreso científico, es que la mente del científico es muy difícil salir de tu entorno científico. O sea, tú piensas en dónde te mueves. Bueno, en un congreso, ¿quién puede usar esto? ¿Me entiendes? En un entorno muy científico y tienes que salir, porque los servicios no es para tu mundo científico, es para el público en general. Recuerdo haber ido a la conferencia de la Sociedad Nacional de Industrias a presentar, no me entendían nada. Hacía citas con empresarios del área agroindustrial, porque como claro, yo era la gerente, también tenía que ir a tocar puertas. Me acuerdo mucho de un viaje a provincia, a exportadores, digamos, los que tienen que exportar sus
cultivos, eso nos necesita. Y recuerdo que el doctor Arevalo me dijo, una gente tiene que ir en avión, Isabel, y búscate un hotel, el más caro, para que cuando tengas que decir en qué hotel tú te hospedas, tú digas en tal hotel. Eso va a significar que eres una empresaria muy adelante, muy exitosa. Me voy y hablo, ¿no? Me voy al campo y había sacado cita con un agroexportador de cuando recién se empezaba cultivo de espárragos en el Perú, 1995. Bien, entonces tengo la entrevista y le digo, vengo a ofrecerle los servicios de ADN, en el cual pueden haber una serie de organismos patógenos que puede ser bloqueado sus cultivos cuando los vayan a mandar al extranjero, y nosotros nada más que sencillamente con un hisopo de algodón podemos remover de ciertas áreas y ver, por ejemplo, si pudiera tener Clostridium. La verdad que el tipo estaba por reírse de mí y yo decía, no entiendo. Y me dice, mire, acá en el Perú, para poder exportar, solamente usamos las características organolépticas. Olemos, podemos ver las características, cómo están, y si es necesario lo probamos. Le digo, ¿y ustedes no han tenido problemas? No. Pero le digo, ¿no está interesado en nuestro servicio? Es tecnología del ADN, lo nuevo, en Europa, en Estados Unidos. ¿Usted no cree que lo va a necesitar? No, no se preocupe. Está bien. Pues no, ya no me vine en avión. Salí del hotel, me fui a la casa de un tío de Trujillo y ya, pues no. Bueno, pasaron los meses, a los 6 meses casi de lo que fui a visitarle, detuvieron su cultivo de espárrago por la presencia de Clostridium y perdió toda su inversión. Hay mucho desconocimiento en nuestra sociedad, pero yo también admito que no eran las maneras de repente de ir a conversar, de repente era hacerle una presentación, de repente era reunir a todas las personas que estaban trabajando con espárragos, sino ir a una persona a conversar, o sea, así no avanzas. Y el valor agregado que nosotros teníamos eran las conferencias, cobrábamos. No es que en ese sentido nadie sabía de ADN y iban de diferentes laboratorios, que no puedo decir su nombre de ellos por respeto, a saber que era las nuevas tecnologías, PCR, que era extracción de ADN. Nosotros les enseñábamos ahí, claro, si era un curso teórico tenía un precio, si era un curso práctico tenía otro precio. Íbamos haciendo, como se dice, nuestra caja chica, ¿no? Bueno, siguiente. Hasta que de pronto con Jorge le digo, Jorge, mi primo me insiste, es la paternidad $4.000. Le digo, mira, yo he visto en qué consiste esa prueba de paternidad y usa las mismas técnicas que tú y yo usamos, o sea, no es nada del otro mundo. Y si estos están cobrando 4.000, deben de estar ganando 3.000, y además no lo hacen en el Perú, lo envían al extranjero. Así que nosotros podemos dar el servicio a 1.200, creo que empezamos, vamos a ganar y vamos también a ir pagando nuestras letras. Claro que empezó paternidad, determinación de paternidad, pero ni un sol de salario, ninguno de los 3 miembros. Prohibido, seguíamos trabajando para el Estado. ¿Okay? El primer caso, entonces, fue gratuito. Fue una señora, una de esas conferencias que dábamos, que hablábamos solo de ADN, no hablábamos de paternidad, pero hablábamos de ADN, en fin. Y al terminar de dar la conferencia, la señora se me acerca llorando y me dice, ¿sabe qué? Tengo mi esposo, lo han puesto en la cárcel
porque dice que él ha violado a una de sus estudiantes. Y no tengo dinero, ni él tampoco, para poder hacer la prueba del ADN. Ustedes no me lo pueden hacer gratis. Bueno, así que la señora me conmovió tanto que fui a decirle a Jorge y a Martín, dos hombres, que no son tan duros de roer, porque en la empresa yo soy la gerente, ¿no? Mano dura. El doctor aerólogo y el doctor Martín, si tú lo consideras, está realista. Pero no, ahí sí Jorge y el doctor Arevalo de Martín me dijeron, sí, me parece muy bien, Isabel, podemos hacerlo. Pero es en uno, ¿y ahora cómo hacemos? Fuimos nosotros mismos, hicimos todos los papeles, los documentos, los trámites para que la policía fuera a Puno, me trajera las muestras con todos los materiales, me trajeron la caja e inmediatamente recién hicimos nuestra primera prueba y salió que el señor no era el padre biológico de ese niño. En verdad, yo no puedo decir si hubo o no hubo violación, pero padre de ese hijo no lo era. Bueno, ya estaba contenta, bueno, en primer caso, pero a Tito no importa, pero yo ya he empezado, eso era lo importante. Bueno, casos privados, casos judiciales, y ahora que hemos hecho el set de ADN en casa. Muchas personas públicas no quieren acercarse al laboratorio porque dicen van a entrar algo de ADN, no, paternidad no. Y lo que hacen es, a veces se comunican por internet, quiero que me envíe un set de ADN en casa a tal dirección, he hecho ya el depósito, acá está, listo, okay, y luego me lo envío por correo, hago, y no es anónimo. Entonces hace que pueda esclarecerse muchas dudas, porque los hombres, caramba, Dios, que habían sido los hombres, ¿no? Con hijos, ¿no? Le tienen muchos celos. Pero también debo de admitir que el 30% de las mujeres no saben quién es el padre biológico de su hijo. Los hombres son dos extremos. El hombre es bien celoso porque se equivoca hasta un 55%, diciendo, no es mi hijo, solo me acosté una vez, si es el padre. La mujer, 30% dice, con él es, pero no dice que estuvo previamente con otros. Entonces, este set de ADN en casa. Bueno, ya que estamos acá, quería hacer también una pequeña resumen de cómo ha ido con los años las pruebas de paternidad. El primer caso mundial fue en Inglaterra en 1986. El primer caso en Estados Unidos del FBI fue en el 88 y en el Perú fue en el 96. Y en el 97, bueno, veo que hay muchas personas, o muy pocas, perdonen, que conocían a Richard Kimball. El fugitivo, exacto, gracias, ya tengo público, claro que sí. Y ahora vamos a ver la identidad demostrada de Richard Kimball. Siguiente. Bueno, pero primero, antes de eso, demostrarles que aún a pesar de ser científicos, seguimos capacitándonos, seguimos haciéndonos nuestro test de proficiencia, es decir, nos envía muestras sin decirme de a quién pertenecen las muestras, y nosotros enviamos nuestros resultados y son comparados con otros laboratorios de otros países. Siguiente. Estamos aprobando desde Alemania, ¿no? En el cual nos dan que nuestros resultados están exitosamente realizados. Siguiente. Y también el grupo de habla española y portuguesa con el cual venimos haciendo desde el año 2003. Y acá viene, y he puesto los tres rostros de Richard Kimball. Este es evidentemente el que yo y mis generaciones los conocemos. Harrison Ford para los de mediana edad y para los jovencitos, Tim Daly. La historia, evidentemente, hay un
médico muy prestigioso, salía en la televisión, que lo estaban acusando de haber asesinado a su esposa. Y él lo que decía, pero es que cuando yo llegaba a mi casa había un manco, que el manco salía de la casa. Desgraciadamente nadie le creyó y murió alcohólico, y evidentemente hasta el colegio médico lo habían sacado. Esa frustración la recibió su hijo, el hijo de Richard Kimball, que en verdad era el doctor Shepard. Este es el rostro real de Shepard y este es el de su esposa, que en el año 54 había sido un caso real, efectivamente, lo antes manifestado, y que claro, él decía que cuando había llegado, pues toda la alfombra estaba llena de sangre, que creía que también parte de esa sangre podía ser de este manco, porque el manco también estaba con sangre. Entonces, él, y habían quedado restos de la alfombra con huellas de sangre. ¿Sí? Es así que el hijo de Sam Shepard, que fue un abogado, que es un abogado, Samuel Ruiz Shepard, demuestra que su padre no había sido el asesino de su madre, sino que había sido el manco que en verdad ya estaba en prisión por haber cometido otros delitos similares. Y él logró evidentemente corroborar que su padre no había cometido ese crimen. ¿Okay? Siguiente. Bueno, ya volviendo al tema de las recomendaciones y tratar de mencionar qué es lo que en verdad se hace cuando uno quiere poner una empresa, es primero identificar el servicio, porque ustedes son expertos en muchos temas. Hay tanto por hacer en el Perú que eso sí les entiendo, porque si yo quisiera hacer más cosas, no saben cómo los desearía, pero evidentemente todo es un presupuesto y solamente puedes apostar por una cosa al principio y luego poco a poco ir creciendo. Una vez que identificas el servicio, lo que normalmente se debe de hacer es un estudio de mercado. Es un estudio de mercado para saber qué tanto va a ser usado ese servicio. Porque si tú sencillamente te lanzas a hacer el vuelo de la mosca, ¿a quién le va a interesar el vuelo de la mosca? Lo que más bien nos interesaría es esta mosca, con qué la puedo o matar o tratar de eliminar de las áreas. O sea, hay que saber que sean una empresa creativa, con muchas cosas nuevas. Hay muchas cosas por hacer en el Perú. Yo sé que ustedes están en la capacidad de poder hacerlo. Una vez que se hace el estudio de mercado, ya puedes saber si hay o no clientes. Porque ¿qué tal si solamente el servicio que ustedes van a hacer lo pueden utilizar 10 personas al mes? Sería un negocio de repente si es altísimo, pero 10 casos es bien poco para poder, evidentemente, el decidirlo. Entonces, hay que saber que estos clientes, a qué nivel social están, porque una publicidad es, si es tu público target, de la clase A y B, y otra publicidad muy diferente si es de la clase C, D, E. Cuando empezamos la empresa con el doctor Arevalo y apostamos por las pruebas de paternidad, nosotros decíamos clase A, B. Solo vamos a atender a la clase A, B, porque los únicos que van a tener para poder usar la prueba del ADN son los de la clase A, B. Ellos tienen dinero. La clase C, D, E no creo, ¿no? Porque no van a poder
pagar. Mentira, falso, no hice un estudio de mercado. Los que necesitan la prueba del ADN justamente es la clase C, D, E. La clase AB tiene otras maneras muy fáciles de poder solucionar. Muy convincente. Una vez que ya tienes todo eso, ¿no? La ubicación, dónde colocarlo, o sea, hay una serie de temas que les recomiendo que lean y que ahora, en la actualidad, hay mucha de esta información en internet. Tienen que primero dar el primer paso de convencerse, no voy a quedarme uno más. Yo quiero hacer algo diferente, quiero poner una empresa, pero como les digo, hagan un análisis económico, hagan para recién ver la publicidad y el marketing. Siguiente. ¿Hay obstáculos actualmente? Sí. Continúa el desconocimiento de la tecnología del ADN y sus aplicaciones. Hemos avanzado tanto que, claro, la gente piensa ADN, paternidad. Pero no es así. Paternidad solamente es uno de los miles de servicios que se pueden hacer. Evidentemente, ¿qué significa esto? Inversión económica en informar que nuestros servicios lo hacemos en el Perú y que evidentemente, ¿por qué insisto que lo hacemos en el Perú? Porque muchas veces los patógenos que hay en África no son los patógenos que hay en el Perú. Y nosotros compramos kits pensando, en el laboratorio me van a hacer y me va a salir mi resultado. No necesariamente, no necesariamente. Es lo mismo que quisiera tener un ejemplo y poderles transmitir que lo que sucede en nuestro país no es lo mismo que sucede en los otros países. Cada uno tenemos nuestras propias problemas, nuestras propias soluciones muy diferentes a la de otros países. Entonces, continúa Violins aperturando más mercados, que espero que eso sea algo continuo. Sí. Bueno, ¿cuáles son los servicios que estamos brindando en el área de salud humana? El riesgo que una mujer llegue a tener cáncer al cuello uterino, transmitido ¿por quién? Por los hombres. ¿Quién nos contagia? Los hombres. Pero ¿quién le contagió a ese pobrecito hombre? Una mujer. Y luego les voy a hablar muy brevemente sobre eso. Infertilidad masculina. El 16% de las parejas que quieren tener hijos, un 50% es responsabilidad del hombre. Antes se pensaba que la mujer era la que no podía tener hijos y que por eso pues esa mujer no puede. No, ya se sabe que hay problemas en el cromosoma Y que solo y únicamente lo portan los hombres, de que hay problemas micro de lesiones o pérdidas también de fragmentos de ADN del cromosoma Y, o que sencillamente una pareja se está haciendo fertilización asistida y no puede tener hijos, es que no sabe la razón por la cual no puede tener hijos el hombre. Porque una vez que se hagan estas pruebas que estamos haciendo, pues sencillamente ya el ginecólogo puede utilizar otra tecnología para que sí pueda tener hijos la mujer. Trombosis. Muchas veces, no sé si han escuchado trombosis. Trombosis quiere decir coágulos de sangre. Y estos coágulos de sangre generalmente se colocan en las piernas o en el muslo. Mientras que esté allí en la vena, estos coágulos de sangre, digamos, lo que pueden producir como máximo es una hinchazón de una pierna, el enrojecimiento de la pierna, pero ese no es el riesgo. El riesgo es que ese coágulo de sangre que está en esta vena profunda se mueva y se vaya al cerebro y haya derrame cerebral. O este coágulo de sangre se mueva y se desplace y vaya al pulmón y haya una embolia pulmonar.
o este coágulo de sangre se desplace al corazón y haya un paro cardíaco. Entonces muchas veces nosotros decimos, sí, pero yo en mi familia no tengo a nadie que haya tenido trombosis. Claro, pero en tu familia ha habido alguien que ha tenido un derrame cerebral, un paro cardíaco o esto. Bueno, yo soy muy joven, bueno, yo ya no conocía a mi abuelito, solo mi mamá no ha tenido, ¿no? Pero lo que pasa es que nosotros heredamos el ADN de nuestros padres, pero nuestros padres también están portando el ADN de sus abuelos, de los abuelos, de los bisabuelos. Nosotros hemos conocido a nuestros bisabuelos, yo por lo menos no. Entonces no sabemos qué enfermedades han tenido ellos. Y en esa época era una época más sana. Ahora, en verdad, eso del bendito hamburguesas, las hamburguesas, las comidas chatarra, solamente está conduciendo a este nuevo tipo de enfermedades, cada vez más grandes. ¿Se puede prevenir? ¿Puedo yo saber eso antes de que yo tenga estas enfermedades? Sí, sí se puede, con una gota de sangre. Cáncer de colon, también muchas veces hay personas que tienen cáncer de colon y le dan el medicamento que está de moda o el que es el más barato, pero no necesariamente ese medicamento va a hacer bien o va a mejorar la calidad de vida de ese paciente. ¿Por qué mejor no se le hace con parte de una biopsia? Se le hace unas pruebas de ADN y se puede saber cuál es el medicamento más apropiado para este paciente. Es más fácil y puedes mejorar la calidad de vida de esta persona. Estoy mostrando algunos en el área agroindustrial. Llegué a ingresarlo gracias a FinCit, el financiamiento de ciencia y tecnología. Hemos creado kits para detección de patógenos. Estos kits de detección, por ejemplo, en palma aceitera podemos detectar unas enfermedades, les salieron, no sabían qué era. Ya tenemos un kit para detectar las dos enfermedades que están atacando a la palma aceitera, marchites sorpresiva, marchites lenta. Después de secuenciar y hacer este proyecto, descubrimos que eran fitomonas. Estamos ahora con un proyecto sobre viroide. Un viroide es algo más pequeño que un virus. Ataca a las plantas, a los paltos. A veces ustedes compran un palto y está algo negro por dentro. Tienen viroide. No es malo para el organismo, pero para el que exporta las paltas, no pueden ellos exportar eso. Entonces, en verdad, se está logrando tener un vivero libre de estos patógenos para poder luego este vivero poder proveer a otros viveros. El otro es sexo de aves. En el Perú tiene una serie de aves que pueden costar $10.000, $5.000, $20.000. Para mí era una locura cuando empezó esto. Y sí, en verdad que sí, tenemos unas aves muy bellas. Así que lo que nos pedían era que hiciéramos determinación del sexo. Porque para poder determinar cuál es el sexo de una ave hay que operar quirúrgicamente. Y estas aves son tan valiosas que de repente, después de la operación, puede haber una contaminación y hay un alto riesgo de que pudiera haber algo. Y perder una ave de ese valor, lo que hacen en el Perú generalmente es los juntan y si aparean es porque de repente uno es macho, y si no aparece es porque de repente son dos hembras, en fin. Así que ahora lo que hacen es, y me envían de Estados Unidos y de diferentes partes de Sudamérica, son plumas. Y de la pluma puedo determinar qué sexo tiene ese ave. ¿Cuánto cuesta? $10.
Entonces, hay una gran variedad de servicios y yo sé que todos estos servicios ustedes también lo van a poder brindar. Sí, sí, sí. Bueno, solamente quería hablar sobre lo que era papilomavirus y lo que ahora se viene es la medicina preventiva. Actualmente los médicos, tú vas a un médico cuando tienes un dolor, cuando quieres recibir una pastilla, para eso vamos al médico. Y eso es lo que ya se está tratando de cambiar la mentalidad en el Perú, pero vaya que cuesta. Ahora lo que se habla es un diagnóstico temprano, de un diagnóstico preventivo. Antes de que tengas la enfermedad, tu ADN ya está llevando la información para que mucho tiempo después tú llegues a tener esa enfermedad. Entonces, ¿por qué no prevenirlo cuando eres más pequeño? Tienes 10 años, de una gota de sangre se puede saber si has heredado la enfermedad de trombosis. ¿Por qué mejor cuando eres niño y no cuando ya tienes 40 años, 50 años, te da el paro cardíaco y al médico? Y de repente ya ni alcanzas a llegar. Entonces, justo lo que ahora se está queriendo llegar es a medicina preventiva. Lo que se acaba de descubrir es que este cáncer al cuello uterino es transmitido por un virus llamado papiloma. Papiloma, que quiere decir verrugas, que son los que ocasionan estos virus en las partes genitales de los hombres y de las mujeres. Hasta el año pasado, fíjate tú, habían 100 tipos de papilomavirus. Ahora, hace 2 meses creo que he visto más de 150 tipos. ¿Hay vacuna? Sí, pero la vacuna que hay en el Perú es solamente para 2 de estos tipos. ¿Cuántos están en el rango de alto tipo? Como 15. Alto riesgo de tener cáncer, ya sea jovencitas o mujeres que se le vea ya con estos de alto riesgo, vas a tener cáncer o ya tienes cáncer. ¿Entiendes? Dependiendo de la edad que tenga. Porque si ya tienes 50, 40, ya es que ya tiene el cáncer. Yo recuerdo mucho que mi abuelita, Isabel, me decía: Isabel, cuando tengas 40 años, ve a hacerte el Papa Nicolau. Y yo decía, ¿para qué? Claro, ahora entiendo el por qué. Pero a los 40 años antiguamente era porque la edad de inicio sexual era diferente a la actual. El número de parejas que tienen actualmente un hombre o una mujer es mucho más que lo que era antes. Y otros factores que luego los vamos a ver. Siguiente. Bueno, nosotros hemos hecho ya nuestro propio kit, una bolsita, como ustedes lo verán, un hisopo especial, un gel, para el traslado, damos instrucciones, todavía estamos como que se dice medio empezando. Siguiente. Y lo que quería decirles es esto: jóvenes, mujeres de 15 a 20 años y de 15 años ya están teniendo estos virus de alto riesgo de tener cáncer al cuello uterino. Aún no lo tienen, pero ahora, como ellas han ido al médico, ok, se han tomado las muestras, ahora pueden prevenir y evitar tener el cáncer. Pero el gobierno dice, hay que vacunarse. Estoy a favor, pero lo que quiero que se sepa es que solo cubre a 2 de más de 15 de estos virus, porque hay un rango de virus altamente asociados a cáncer, medianamente asociados a cáncer y bajo el riesgo de tener cáncer. Pero creo que esto amerita que se tome tiempo antes, quizás de mi generación o anterior a mí. ¿Cuál era el problema de una mujer? ¿Cuál era lo peor que pudiera suceder? Que saliera embarazada. Ahora ya no. ¿Cuál es el riesgo actual? Sencillamente cáncer, SIDA,
y tantas enfermedades transmisibles. Y ahora, no lo digo solamente de la mujer, porque también ya se ha hecho un estudio en Estados Unidos en el cual ahora, por este virus, cáncer a la garganta, por el sexo oral. Siguiente. Bueno, empezamos aquí en Lima. Ya tenemos nuestro local propio en la avenida Javier Prado Oeste, Magdalena. Hace 5 años pusimos una sucursal en Trujillo, sucursal norte. Hace 2 años en Arequipa y recientemente, el mes pasado, en Huancayo. Nuestra página web para que visiten y vean, y nuestro correo electrónico. Ahora sí, estoy llana a las preguntas, que supongo debe de haber mucha inquietud. Okay. Para las preguntas, no se olviden de su nombre y su especialidad, ¿no? Gracias por la enseñanza. Mi nombre es Raúl, vengo de la Facultad de Mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería. Hay mucho por hacer en Mecánica. Gracias. La pregunta es, en la parte científica, ¿usted recomienda que nosotros tengamos el inglés TOEFL y después continuar con la carrera? Porque a mí me recomendaron que si yo no sabía inglés, mejor no me dedicase a nada. ¿Cuál es la razón? Para eso, muchísimas gracias por la pregunta. ¿Cuál es la razón que toda la información de actualidad viene en inglés? O la tomas de internet en inglés. Cuando está traducida, ya han pasado años para que ya esté en español. Quizás ahora con lo de internet meses. Entonces sí es muy necesario el poder tener el inglés como una base para continuar actualizándose. Estoy viajando la próxima semana a Estados Unidos, viajé en marzo a un congreso de cáncer, ahora a un congreso de maternidad, parentesco, identificación, inglés. O sea, el día que uno diga, ya tengo mi grado de licenciatura, de maestría, de doctorado, y ya soy el más, estás muerto. Necesitas continuar actualizándote. De repente ya no es capacitándose, de repente ya es actualizándose, porque todos los días sale una noticia nueva. Y si no la conocemos, evidentemente podemos cometer una torpeza. Entonces el inglés sí es básico. Sí es básico. Lamentablemente los países en vías de desarrollados hablan el inglés, exceptuando el francés, sino acá el doctor Montoya me va a dar una llamada de atención, pero el inglés es básico. Córdoba y yo soy de la Escuela de Química y quería hacer una pregunta de, bueno, básicamente va a ser lo que nos estaba contando, que quizás lo hizo un paréntesis. Usted nos había dicho que, bueno, que usted empezó, digamos, tenía un concepto equivocado, ¿no? Digamos, hacia el público, hacia dónde se dirigía, digamos, en este aspecto de querer formar la empresa. Y si no fue, digamos, por esta señora que le conmovió, digamos, en esta conferencia, digamos, que no empezó con digamos, con el boom de la empresa. ¿Qué fue lo que pasó después de que hubo este examen gratuito que le hizo esta señora en Puno? ¿Cómo fue lo que hizo después? ¿Fue donde el primo que le había dicho que había poder judicial? ¿Qué pasó después? Gracias. Cuéntanos un poquito de eso. Cuando ya dictaba las conferencias, daban estas conferencias, ya habíamos determinado hacer paternidad. Ya estábamos nosotros en el laboratorio, como se dice, top secret, para que luego digamos, ya lo tenemos. Y
y dimos el servicio a la señora. Evidentemente que nosotros inocentemente dijimos, de aquí para adelante vienen todos los casos. No pudimos contratar personal. Éramos los 3 dueños quienes teníamos cada uno de los cargos que se necesitaban para poder conseguir más casos. Yo era la que tenía que ir a tocar puertas y ir a dar el servicio de paternidad, que evidentemente no digo que fue el mejor, pero no tenía mayor capital, mayor presupuesto como para poder lanzar los servicios como de repente ustedes los lanzarán algún día. Los casos fueron aumentando quizás muy lentamente. Recién al 3er año, puedo decirlo, ya estábamos convencidos de que estábamos por buen camino, pero que iba a tomar más tiempo de lo que habíamos pensado. Salario recién empezamos a recibir en el año 2008. Todo el dinero, toda la ganancia era invertirlo en la empresa. Todo era invertirlo. El doctor Arévalo continuó en la Universidad Cayetano Heredia, él aún está ahí. Yo estaba en el IPEN, yo en el SENASA, y renuncié, porque en verdad yo llegaba a las 6, 7 de la noche, y yo soy la que firmo los cheques con el doctor Arévalo, que soy yo si puse, ¿no? Me pusieron de frente y me dijeron, tú te encargas de firmar los cheques. No, porque si hay una debacle económica se va otro conmigo, así que 2 firmamos los cheques. Así que si alguien me va a decir que yo he robado, pues yo no he robado sola, he robado con otro. De verdad que han habido muchas situaciones que en el momento hemos ido superando, y al comienzo nuevamente, ¿no? Yo soy color rojo, mujer, el doctor Arévalo color gris. Entonces sí hubieron, pero algo que olvidé decirlo, es que había confianza. El doctor Arévalo confiaba en mí ciegamente, igual que yo hacia él. Y yo creo que eso es lo que, de ninguna manera hubo alguna duda en cuanto a que habíamos hecho algo ilícito. Y por otro lado, es muy honesto él. Y yo también lo soy. Para mí eso de ir las cosas medias chuecas, cada vez que yo hacía algo chueco, mi padre me encontraba haciendo. Por eso yo aprendí a que nunca tenía que hacer nada chueco. Y si hay algo que me pueden decir es nunca poder afirmar que yo he hecho algo errado. Es difícil los primeros 3 años. Alguien me dijo, el primer año va a ser difícil. Llegó el primer año y decía, ¿cuándo? Porque todavía tenía deudas. Las deudas demoraron años de años. No es que las cancelé ahí mismo. ¿No? Y por eso es que no me podía dar el lujo de tener personal. Luego tenía tesistas, y los tesistas no recibían en ese tiempo nada de dinero. Sacaron su tesis y todo, y le digo, ¿y ahora qué vas a hacer? No sé, doctora. A nadie, a mi alrededor científico, yo no decía a nadie que tenía mi empresa, porque yo decía, si a alguien le digo, pues siempre va a haber el celo de que de repente te estás robando los reactivos, te estás usando las máquinas. Entonces eso siempre con el doctor Arévalo tratamos de evitar ese tipo de sutilezas, ¿no? Después de la experiencia de Trujillo aprendimos que no funcionaba en el ámbito científico. Sí. ¿Qué tal? Bruno Rivadeneira, de la especialidad de Ingeniería Física. Usted me parece muy bonito la conferencia que nos ha dado el día de hoy. Mi pregunta iba relacionada acerca de qué valor agregado piensa usted que le ha dado la tecnología asociada a su empresa, ¿no? Porque de alguna forma la tecnología
ha sido primordial en su empresa. Entonces, ¿qué valor agregado le ha dado esta tecnología que usted ha aplicado? No entiendo bien la pregunta. ¿A qué te refieres? O sea, a la tecnología que usted ha aplicado en su empresa, respecto a la economía, de repente, ¿usted cree que si no le hubiese aplicado tecnología, hubiera sido igual de exitosa su empresa? Porque parte de lo que nosotros venimos estudiando es la implicancia que tiene innovación tecnológica en las empresas, ¿no? Entonces, a eso iba relacionada mi pregunta. Y otra cosita, la innovación también ha sido relacionada a su empresa. ¿De qué manera ha sido relacionada, ¿no? La segunda pregunta es más fácil, ¿no? La segunda pregunta, Laboratorios Biolinks, desde que empezó hasta ahora, continúa siendo innovación. Investigar lo pueden hacer muchos, innovar solamente algunos. Aún en el Perú me parece que necesitamos todavía, y me gusta, y te agradezco que te hayas expresado con esa palabra, innovación, porque esa es la palabra que se necesita crear, ese icono de esa palabra en nuestras cabezas y en la de todos. No se puede innovar solamente en las empresas, sino también en cualquier sitio en donde tú te encuentres. Innovar es crear nuevas cosas. Nosotros, ¿en qué innovamos? Creamos nuevos test de diagnóstico. Todos hechos en casa, hasta el momento. No te digo que de aquí a futuro, de repente, para poder abordar la gran cantidad, de repente lo vaya a hacer. Pero en este momento continúo aún haciéndolo todo, innovando y no usando kits. Los kits, claro, es algo claro. Ahora ya tengo 16 años, ya tengo un robot para extraer ADN. ¿Pero por qué? Porque ya tengo un poco más de solidez. Empezar con un robot hubiera sido una torpeza, y te apuesto que lo hubiera hecho si es que no hubiera habido, si es que hubiera habido esa tecnología en ese momento, como otro error más, ¿no? Ahora sí, ahora ya estoy más estable. No logro entender qué valor agregado. O sea, sin la tecnología que usaste, no hubiera podido hacer la empresa sin la tecnología de ADN. Bueno, la verdad que en algún momento iba a mandarme a hacer una empresa sin ADN. Estaba tan decidida a abrir una empresa y tanta... ¿Por qué es que me junté con el doctor Arevalo y con Martín López? Porque caí enferma. No quiero hablar más porque lo están filmando. Caí enferma muy gravemente. Y lo que yo decía es, si me voy, quiero dejar algo a mi familia. Porque mucho título, mucho grado, pero no había podido retribuir a mi familia lo que ellos se merecían. Entonces, no creas que para mí el hecho de que de repente la empresa pueda sucederle algo, yo creo que hay tantas cosas para hacer en el Perú, que lo único que te puedo decir es que no necesariamente de repente puede ser en ADN, puede ser en otra cosa, pero algo nuevo, algo innovador, algo que no lo esté haciendo nadie, que eso es lo que nos pusimos nosotros cuando empezamos a ver qué hacer, pero algo que no sea ya, que tenga competencia. Claro que no pensé que había que abrir mercado, pero no me arrepiento. Prefiero empezar de cero algo, pero ir creciendo poco a poco. Algo que en la empresa también se ha transmitido es igualdad. Con el doctor Arevalo dijimos, vamos a hacer una empresa en la que tú y yo nos gustaría trabajar y en la que los demás se sintieran tan a gusto trabajando que no quisieran irse. Y los primeros trabajadores, que si bien los científicos, bueno, fueron mis extesistas, pero la parte de secretaría, la parte de administrativa y todo eso tuvimos que contratar. Pero también te digo que debo de agradecerles a ellos porque apostaron por nosotros.
sea, también creo que nos, entre comillas, nos admiraban tanto que apostaron. Yo creo que eso no se hace de un día para otro. Yo creo que eso se hace con los años, y bueno, el doctor Montoya es otro ejemplo de admiración que podría abrir su empresa, si él quisiera, evidentemente. ¿Por qué? Porque hay mucha admiración, porque ella tiene un nombre. Bueno, muchas gracias, amigos. Muchas gracias. Un aplauso para el padre. Bueno, voy a despedir y regreso en un minuto, no se vayan. Creo que